Muy buenos días, yo soy Andrea Fachado. Hola, buenos días, Mara Fachado. Y aquí estamos, una semana más en Caso a Juicio. Así es. Tenemos un tema muy interesante y la pregunta sería esta vez, ¿qué harías tú si tu primo te llamase a la puerta a las 4 de la mañana? Bueno, pues desde luego yo la abriría sin dudarlo, porque es un familiar, conocido, además a las 4 de la mañana le pudo pasar cualquier cosa. Y este es precisamente el tema que vamos a tratar, el crimen de Belle. Exactamente. El día 19 de febrero del 2021 a las 4 de la mañana, Diego, que se encontraba en su casa, bueno, más bien un galpón, con su madre, en un momento determinado le dijo a esta que iba a matar conejos y salió de la casa con un cuchillo de grandes dimensiones. Cerró la puerta con llave y fue al domicilio de su primo, Álvaro, que se encontraba en la misma calle. Si Diego vivía en el número 2, él vivía en el número 5. Las casas eran totalmente diferentes en cuanto a infraestructura. Se calificó la de Diego como infravivienda y la de Álvaro pues era todo lo contrario. Exactamente, y desde la puerta Diego le dice a gritos, ¡abre, abre! En cuanto Álvaro le abre la puerta, él dice que pensando que quizá le había pasado algo, porque siempre dejaba el coche en cueste, que le pudo pasar algo con ese coche, le clava la primera puñalada sin mediar palabra en el abdomen. A la misma vez le dice, os voy a matar. Recordemos que Álvaro pues en ese momento vive con su novia. Es evidente que ante esta situación el primo no le da tiempo a defenderse, le clava por 2 veces más el cuchillo en el cuello y en el pecho. 3 puñaladas en total las que recibe Álvaro este fatídico día de febrero. Momento en el que aparece Ana. Ana era la novia de Álvaro, llevaban 2 meses conviviendo, 8 meses en total de relación y acababan de montar esa misma tarde-noche un mueble. Sí, Diego, al ver a Ana lejos de cesar en su actitud, le asesta a esta 2 cuchilladas profundas en el cuello y en el tórax y le sigue propinando varios cortes por todo el cuerpo, pero hasta 28 puñaladas. Esto será importante, los de las 28 Muy puñaladas, pero esto le provoca a ella una hemorragia, dicen esas 2 puñaladas profundas, le provocan una hemorragia aguda grave y finalmente la muerte. Exactamente. Diego en ese momento sale de la casa, se deshace del cuchillo en una finca cercana y vuelve a su propia casa, donde estaba esperándolo su madre. Sí, salta la alarma de la casa porque él entra, entonces la alarma automáticamente salta, él la desactiva, pero aún así contesta la llamada de la central, que es Securitas Direct, contesta la llamada de la central, da la palabra clave y entonces hace una conversación con esta centralita, dando no una palabra, sino varios números. Sí, estos datos son muy importantes posteriormente para determinar la condena, pero no solamente da la clave a esa centralita que le llama, sino que también contesta a su madre, plenamente consciente de lo que hace, y le dice que viene, cuando la madre le pregunta de dónde viene, pues de matar los conejos, vuelve a reiterarle que le encargaron. Sí, y deja su ropa. Deja la ropa que ha utilizado ese día en distintos lugares de la casa. Por ejemplo, ¿dónde deja el chubasquero? Encima de la papelera. Los pantalones en el sofá y un guante de esos que llevaba encima de la mesa. ¿Y qué ocurre con las víctimas? ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento mientras él vuelve a casa, tira el cuchillo, habla con su madre? Pues en tanto, en ese intre, Álvaro, que todavía no había muerto, no se sabe muy bien por qué, suerte de la vida. Con 3 puñaladas además bastante profundas en lugares vitales. Pues sí, consigue llegar arrastrándose hasta su teléfono móvil y llama a su padre, que es el único que le contestaba a esas horas de la noche. Y a su padre le dice que su primo se ha vuelto loco y que ha empezado a clavar puñaladas a diestro y siniestro. Además habían ido a cenar unos días antes, por lo tanto tenían una relación bastante cordial, bastante cercana entre ellos. Exactamente, entonces el padre, aparte se puede uno imaginar la situación en la que estaba, pero avisa inmediatamente a la madre que llame a la ambulancia y la policía y sale hacia Belle, que le quedaba como a 3 kilómetros de donde vivía. Y mientras tanto sucede algo digno de una película del mejor guión de Hollywood quizá, que es que él con su propia sangre, por si acaso se moría, porque él decía que estaba lleno de agujeros, que le salía sangre por todas partes, Estamos y que hablando pensaba, de Álvaro, sí, que pensaba que se iba a morir, escribe con su propia sangre el nombre de Diego en el suelo, por si acaso no le daba tiempo a decirlo él mismo. O quizás su padre todavía no se había enterado de que era su propio primo el que le había asestado esas puñaladas. A su madre, además, con la que le pasa posteriormente su padre el teléfono, le dice te quiero mamá, repetidamente. Es verdad. Y el padre, en ese momento, que mientras Álvaro está haciendo estas situaciones para dejar bien claro quién es su asesino, el padre Diego llega a casa de Diego y este le dice que tiene muchísimo frío, lo tapa con una manta a la espera de que llegue la ambulancia y le auxilie, pero ya ve que Ana está totalmente fría y que se encontraba muerta.
Sí, y su madre también llega posteriormente a esa escena del crimen, llega a la escena del crimen en taxi posteriormente. La ambulancia tarda en llegar esos 10 minutos. ¿Cuántos días estuvo entonces Álvaro ingresado? Estuvo 70 jornadas, 70 días ingresado, 13 de ellos estuvo en coma. Sí, fue indispensable la llegada del auxilio sanitario porque llegó muy rápido y consiguió socorrerle y ayudarle. Pero ¿qué ocurrió para que Diego atacara de este modo a su primo, a un familiar, sin aparente motivo alguno? ¿Qué nos dice el padre de Álvaro? Es algo que no se entiende quizá porque hace 2 días habían ido a cenar, tenían una relación bastante cercana, vivían muy pegados, uno en el 2, otro en el 7. Entonces, pensando cuál pudo ser ese móvil del crimen, el padre dijo en el juicio que quizá por envidia. Álvaro tenía trabajo, Diego no lo tenía, entonces que podían ser pues esas pequeñas diferencias las que podían haberle llevado a cometer este crimen. Sí, es cierto que el padre de Diego ni siquiera sabía que Álvaro estaba diagnosticado de esquizofrenia paranoide, que también es muy importante, ¿no?, este dato. Sí, nos preguntamos entonces si fue realmente importante. ¿Fue realmente importante este dato en el juicio? ¿Versó algo sobre esta esquizofrenia paranoide que sufría Diego y que finalmente acabó con la vida de Ana, que solo tenía 22 años, y con la de Diego, que lo dejó ese intento, ¿no?, de asesinato y que lo dejó pues con secuelas de por vida? Pues sí, fue uno de los puntos que debatió el jurado. Diego padecía en ese momento un trastorno psicótico de tipo esquizofrenia paranoide, en la que predomina la sintomatología delirante y necesitaba medicarse. Y necesita, claro. Sí, necesitaba medicarse, pero llevaba sin tomar esa medicación imprescindible, que además dice su abuela en el juicio que si no la tomaba, pues se volvía agresivo, y si la tomaba era una persona cariñosa y una persona que se relacionaba con su familia de manera, vamos a decir, entre comillas, normal. Llevaba 9 meses sin tomarla. Exactamente. Porque decía que le engordaba, además. La justificación que él da es decía que le hinchaban esas pastillas y que por lo tanto por eso dejaba de tomarlas. Pues sí. Esto es muy importante para fijar las condenas, este dato. ¿Qué se solicitó en el momento del juicio? Sí, todas las partes coinciden en algo. En algo esto es común, dicen que sí, que realmente hay un homicidio, que hay un homicidio consumado y un intento de homicidio, y esto no hay duda ninguna. El jurado no tuvo que debatir si esto sí había sucedido o si el autor había sido o no había sido Diego en este caso. Exactamente, no se discute el animus necandi, ¿no? Lo que se sometió a deliberación por el jurado, y lo que vamos a debatir un poquito aquí, porque el asesinato u homicidio estaba claro, él los mató, pero se sometió a deliberación por el jurado, digo, las dos agravantes, una de alevosía y otra de ensañamiento. Sin olvidar la alteración psíquica. Exacto. Porque vamos a dar un dato que sí que sucedió antes de estos asesinatos, que se decía, Diego tenía novia, entonces él decía que todas las noches dormía con un cuchillo porque tenía miedo a que alguien le hiciese algo. La novia finalmente lo acabó dejando pues por esto que sucedía, que siempre él dormía con ese cuchillo. Pero en el juicio se debatió sobre esto, se debatió de 2 formas diferentes. El Ministerio Fiscal lo quería aplicar como atenuante y en cambio su defensa lo quería aplicar como eximente completa. Entonces nos preguntamos, ¿qué sucedió finalmente? ¿Eximente, atenuante, duda? Mira, la práctica de la vista, el informe del médico forense se ratificó y afirmó que sabe lo que hace, que sabía exactamente lo que hacía y sabía sus consecuencias. Y las facultades de él no estaban anuladas, pero sí modificadas. Esto es importante. Entonces, por esta modificación, que no anulación, porque estuvieran anuladas sí que se le podría aplicar esa eximente, el jurado dio por probado con un solo voto de diferencia, es decir, esa persona lo que hizo fue medir la balanza hacia un lado o hacia otro, una leve limitación. ¿Por qué? Porque Diego no tenía los mismos síntomas que cuando fue internado en anteriores ocasiones. Tuvo 3 internamientos en el 2013, 2016, 2017 y estos internamientos sí tenía sintomatología diferente a la de este día, era un cuadro agudo y por lo tanto nada comparable con lo que sucedió el día del crimen. Para ello el jurado se apoya en el informe forense. En el informe forense del médico que lo atiende justo después de haber acometido este crimen. Y dice textualmente este informe: en el ingreso de febrero no era paciente con brotes o clínicas agudas. Exactamente, si fuera así, si fuera lo contrario, esto sería la eximente, pero no se le podía aplicar porque el informe era clarísimo. Además, el médico del Imelga precisa en el juicio que se deshace de la ropa, oculta lo que acaba de hacer y sabe que eso, lo que acaba de hacer, no está bien. Es decir, es consciente plenamente, como decía
el informe médico forense de lo que está haciendo. Y yo añadiría más, incluso, no únicamente eso, sino que decíamos, se deshace del cuchillo, tira Exacto. el cuchillo en una finca cercana a la de sus primos. Además, desactiva la alarma. No solo desactiva la alarma, sino que también contesta una llamada de Securitas, dando esa clave que eran bastantes números, además largos y complicados. Contesta a su madre, le dice que acaba de venir de matar a sus conejos y oculta todo lo que acaba de hacer, e incluso uno de los médicos que la atiende dice que tenía pues un relato de los hechos bastante comedido, que sabía lo que estaba diciendo, como que llevaba la lección aprendida para que sonara de forma que le favoreciese a él. El lenguaje coloquial no estaba fuera de sí, es decir, porque ha hecho todo consciente, ocultando el cuchillo, hablando con su madre con plena conocimiento y consciencia. Sí, claro, ¿qué pasa aquí? Que en el juicio habla con plena conciencia, pero dice su defensa que en el momento en el que aparece ese comisario, que escucharemos posteriormente, dice que tiene un comportamiento catatónico y por lo tanto se escudan en este comportamiento para decir que él no estaba bien. Claro, es que el comisario después allí rectifica el día del juicio y dice que no eran hechos, simplemente pues eran posibles teorías de lo que pudo haber sucedido. Exacto, porque la defensa lo que quiere es que sea una eximente, ¿no? Y que dé pues, un tratamiento psiquiátrico y un internamiento psiquiátrico que una vez que esté bien pueda salir fuera y no tenga una condena. Pero por todo ello, por lo que habíamos dicho antes, se le aplica la atenuante y no como eximente. La defensa ahí no logra vencer este argumento jurídico, no consigue calar en el jurado. El jurado apoya la tesis del Ministerio Fiscal, Exacto. que es el que dice que se le aplique el atenuante, la alteración psíquica. Y ahora vamos a las agravantes. Hay dos agravantes que se debaten el día del juicio y por eso se pedía la prisión permanente revisable. Era la primera que se pedía además en esta provincia y nos preguntamos, alevosía y ensañamiento, ¿se le aplica o no se le aplica una y la otra? Si empezamos por la primera, que es la más clara de todas, es la alevosía. ¿Qué factores hicieron que efectivamente hubiese alevosía en este caso? Pues el primero de ellos es nocturnidad. Diego acude a las 4:30 de la mañana a la casa de sus primos, de su primo y de la novia de este. Además, estaban en su domicilio sus primos, por lo tanto, tranquilos, durmiendo, no se esperaban que esto fuera a suceder bajo ninguna de las maneras. Hay una sorpresa del ataque, en un microsegundo dice Álvaro que le clava el cuchillo y diciéndole os voy a matar, por lo tanto no le da tiempo de reacción, ni siquiera hay heridas que permitan una defensa, la rapidez y el arma. Es un cuchillo de grandes dimensiones y por lo tanto este estaba para asegurar esa muerte. Además de todo lo que has expuesto, yo añadiría dos cosillas más, nada más, que es la confianza por ser un familiar, la pregunta que te hacía al principio de todo, ¿qué harías tú si te llama un familiar a casa? ¿No? Entonces tú abres con total y absoluta confianza, sin pensar que va a tener este desenlace. Pero es que además no se llevaban mal, con lo cual la sorpresa es todavía mayor, lo que decías tú, porque habían ido a cenar unos pocos días antes, es decir, estaban en perfecta armonía. Vamos a escuchar entonces lo que dice el comisario Blázquez, en relación con este cuchillo, cómo se deshace de él en una finca cercana y cómo lo encuentran. Se hace una requisa del lugar, se le localiza, se le ocupan algunos efectos y se localiza el arma, se aísla el arma para preservar la cadena de custodia y que no haya ningún tipo de contaminación. Vemos aquí cómo encuentran ese arma, cómo la embalan para que no haya ningún tipo de contaminación, es un embalaje especial y que se pueda llevar ese día pues al juicio. Claro, para hacer la analítica de sangre, la analítica de las huellas, etcétera. Sí, en el recurso veremos lo que dice la defensa precisamente de este cuchillo, algo que sorprende. Mucho, sorprende muchísimo lo que encuentran en este cuchillo y lo que no. Sí, y lo que dice la defensa en su recurso. De esta forma, por lo tanto, podemos decir ¿qué es la alevosía? ¿Por qué se le aplica? Decimos todos estos ítems que efectivamente se tuvieron en cuenta. Entonces, ¿qué es? Pues emplea medios, emplea formas adecuadas para asegurar el resultado, la muerte, tanto de Ana, como que efectivamente se produjo, como la de Álvaro, que fue un intento de asesinato, eliminando las posibilidades de defensa en ambos. Exactamente. Entonces la sentencia, ya adelanto, concurre que hubo alevosía en los dos casos. No cabe duda que en el caso de él, pero ¿estamos conformes con la alevosía que debe ser aplicado al caso de ella, que aparece sorpresivamente, ya sabiendo lo que está pasando, o no?
Ella aparece una vez que ya has estado esas primeras puñaladas, recordemos que son muy rápidas, a su novio, y el novio, antes de quedarse inconsciente durante un periodo breve de tiempo, hasta que finalmente llama a su padre, dice que la escucha a ella decir déjalo, que ya está muerto. Por lo tanto, la alevosía se le aplicaría por esa sorpresa, ese pensar que a ella no le iba a atacar y no tener pues heridas acordes con la no aplicación de la alevosía. Exactamente. Y ahora ya pasamos a la otra agravante, el ensañamiento. Aunque en un principio este es más controvertido, ¿no? Para sí, mí. Aunque si pensamos, 27 heridas, 28, 2 de ellas profundas, el resto superficiales. Al principio parece un número pues llamativo. Exactamente. De heridas. Y veremos qué consecuencias tiene la sentencia, que quizá podamos estar o no de acuerdo con ella, ¿vale? Respetable sí, pero podemos decir que no estamos de acuerdo con ella. Aunque en un principio parezca que sí, que lo hay, por la cantidad de puñaladas, como dices, que asestó al menos a Ana, porque son 28, hasta 28, pues tenemos que decir tajantemente no, porque jurídicamente no coincide el término jurídico con el que se conoce coloquialmente. Si es necesario para que se aplique jurídicamente el ensañamiento, que Diego lo buscase, que pretendiese causar un dolor innecesario, no únicamente las puñaladas que causaron la muerte, sino más, es decir, hacer un dolor, lo que se llama un lujo de males, acrecentar el dolor en este caso de Ana. Hasta llegar a la muerte. Hasta llegar a la muerte. Y en este caso no se ha tenido en cuenta, o parece ser que no. El número de puñaladas por sí solo no es suficiente para aplicar esta agravante de ensañamiento. Aquí el jurado se agarró como un clavo ardiente al informe de los médicos forenses, que decían que eran heridas como intento. Eso es. Y en este caso, el jurado concluyó que no hay ensañamiento porque Diego se dirigió tan solo a matar a Álvaro y no causó males, daños o dolores innecesarios. Claro, si vamos con Álvaro decimos, bueno, hay tres puñaladas en lugares, en zonas vitales, en el pecho, en el abdomen. Claro, y fue directo a matar. Entonces fue directo a lo que pretendía, que era pues causarle la muerte. Exactamente, dejándolo abandonado cuando cayó en el suelo para acometer inmediatamente a Ana, por lo que parece que no buscó un dolor excesivo, innecesario o de lujo, como has dicho anteriormente. Sí, y entonces de esas dos puñaladas, al ser puñaladas profundas, también en zonas vitales son las que le causan la muerte a Ana, aunque haya esas hasta 28 que sí sean superficiales. Sí, y aunque fueron muchas, no ponen intención en causar dolor, más allá de lo necesario para conseguir el desenlace final. Esto podría llevar a tener dudas, ¿no? Si sí o si no. Pero habría que saber el orden también de las puñaladas. Exactamente, porque a mí 28 puñaladas me parecen muchísimas para no tratarlo en más profundidad, ¿no? Y a mí hay una cosa que me sorprende y me llama poderosamente la atención, porque a él solo 3 ya piensa que está muerto y a ella hasta 28. Hasta 28. Cuando 2 son profundas. Entonces, ¿estamos de acuerdo con que hayan denegado esta agravante? Yo te diría Yo quizá que no. estaría más con la tesis de la acusación particular y sí pedir ese ensañamiento también en el caso de ella. En el de él es claro que no, son 3 y son vitales, pero en el caso de ella, desde luego que sí. Yo pienso que sí, que debería de ser aplicada en este caso, ¿no? Sí, por todo ello fue condenado. Fue condenado por un delito de asesinato consumado, a 15 años de prisión. Sabemos que el asesinato va de 15 a 25 años, se le aplican 15 por esta atenuante, y un delito de asesinato intentado a 7 años y 6 meses de prisión. A su primo, sí. Y en cuanto a la responsabilidad civil, fue condenado a pagar a Álvaro 325.000 euros por todas las lesiones causadas, por los días de incapacidad y también, claro, por las secuelas que le quedaron, que fueron abundantes. Secuelas graves, dice que tuvo que empezar a aprender de nuevo a andar, también tiene una malla que al vomitar le duele muchísimo, además tiene daños psicológicos porque dice que tiene miedo de que le vuelva a atacar, porque si le ha atacado una vez es que tiene algo contra él y entonces que volverá a hacerlo, y además a Álvaro le gusta muchísimo pues los coches, drifting y todo esto que ahora le impide pues hacerlo. Y no olvidemos los daños morales, porque se quedó sin su compañera sentimental de solo 8 meses con lo que estaba empezando a iniciar una vida. Claro. Esto también es importante. Sí, por eso es muy importante el primer dato que dimos de estaba montando un mueble juntos en esa casa. Es decir, esa casa la tenían como hogar familiar y por lo tanto sí tenían ese proyecto de vida que influye a la hora de los daños también de él. Exactamente, morales. Que hay que cuantificar, ¿no? Sí. Y además a los padres de Álvaro 10.000 euros a cada uno por los sufrimientos en los periodos de estabilización y curación de su hijo. Que pensaban que iba a morir y los médicos tampoco eran muy positivos en cuanto al estado. Incluso en la rueda de prensa que hace el comisario se llega a decir que no sabe si va a evolucionar favorablemente o no Álvaro.
Sí. Y después también le dan 60.000 euros a cada uno de los padres de Ana y 10.000 euros a la hermana de Ana. Claro, aquí hay una cosa en la responsabilidad civil que sí que está muy bien, pero que a veces queda en agua o en papel mojado, porque este señor es insolvente, se va para prisión, no tiene con qué pagar esto y posiblemente, no, casi con total seguridad, nunca recibirán estas cantidades. Yo creo que el sistema debería de cambiar y sin que sean trabajos forzados, evidentemente, pero sí que la gente trabajase en prisión para pagar esta responsabilidad civil. Yo creo que debería de cambiar el sistema e iniciarse una mayor responsabilidad. Desde aquí invoco a los legisladores a que se asegure por lo menos el pago de estas cantidades que son imprescindibles, sobre todo en el caso de Álvaro, aunque también del resto, pero para poder seguir con su vida normal y también contratar a los profesionales que le ayuden. Claro, que fueran reales y efectivas, ¿vale? Y que finalmente pudieran percibirlas. Y esa sería la sentencia de la Audiencia Provincial, que es la que tenemos aquí, de la Audiencia Provincial de Orense. Exactamente, pero esta sentencia no es firme, cabe recurso, y ahí estamos, justo en ese momento. Las partes han recurrido, la defensa quiere dejar sin efecto o aminorar la condena con la alteración psíquica. Sí, y la acusación particular también ha recurrido, pide más pena para Diego, que se le aplique ese ensañamiento y por lo tanto la prisión permanente revisable, pide más indemnización para los padres de Ana, más de 100.000 euros, no 60.000 que le han dado y a la hermana 10.000, pide más años de libertad vigilada, se le aplicaron 2 años de libertad vigilada en esta sentencia, pide 10 y además también una medida de alejamiento para los padres y para la hermana de Ana. Así, a grosso modo, no se dice nada de esto. No se dice nada, pero yo a grosso modo, la verdad, tengo la sensación de que la pena es insuficiente, ¿no?, para todo lo que ha sucedido, o al menos es lo que parece. Pero bueno, con la ley en la mano parece que esto es lo que han dado. Veremos lo que pasa después en el Tribunal Superior de Justicia y cómo queda finalmente esta sentencia, porque si está bien fundamentada, si está bien fundamentado ese recurso, pues incluso podría prosperar. Sí que en el Supremo es más complicado, pero en el Tribunal Superior, pues es más sencillo que esta pena se acrecente también. Estaremos atentas y informaremos a todo el mundo de cuál es el Aunque resultado con Tribunal de la Jurado sentencia. sabemos que hay muchas limitaciones Sí. y es difícil, sobre los hechos no se va a modificar, yo creo, nada, salvo que haya algún error flagrante en alguna de las fundamentaciones, pero en la cuantificación de esos años sí podría subir un poco. Cierto. La prisión permanente no, pero sí en cuanto a años. Bueno, nuestra voluntad es que suba un poquillo. Sí, sobre todo teniendo en cuenta todo el daño que le has hecho pasar a estas 2 personas. Pues hasta aquí nuestro crimen de Belle. Sí, vamos entonces con las noticias de la semana. La Audiencia Provincial de Ourense también, no nos movemos de ahí, condenó 8 años y medio de prisión por intento de asesinato a un hombre con un machete en 2023 en el interior de una discoteca. Además, deberá indemnizar a esta persona, la que atacó, con 4.400 euros. Y además la justicia cita a declarar a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, cuidadín, como investigado por 2 nuevos delitos: tráfico de influencias y prevaricación. ¿Qué está pasando en nuestro mundo político? Sí. Detenido un hombre en el aeropuerto de Alvedro, en Coruña, mientras le entregaba cocaína a un empleado de ese mismo aeropuerto por tráfico de drogas. Por lo tanto, fue detenido. Y aquí mismo, en la ciudad, desde donde estamos transmitiendo, nuevo robo con violencia, para que luego la policía diga que no hay robos en Santiago, en mi cara. En una tienda de golosinas, a la víctima le rompieron 2 costillas, ni más ni menos, y además en otro conocido centro de eliminación de tatuajes, los ladrones entraron de madrugada. Sí, y la noticia quizás sí que de la semana más dolorosa, también, sí. Todas es que horribles, Belén, educadora social, fue asesinada en Badajoz por 3 menores a los que tutelaba. La policía la encontró ya fallecida, con síntomas de asfixia y golpes. Se dice que la escena era dantesca y se reclama más protección para este colectivo y reconocimiento también a este oficio que es tan duro con los menores tutelados y que la ley pues los proteja en mayor medida. Sí, jueces de menores han recalcado que estos chicos no deberían de estar en un piso tutelado. Con la cantidad de delitos, además, que habían cometido. Que no tenían las características esenciales para este piso. Entonces está fallando nuestro sistema y a un nivel que hemos pagado muy grande porque ha fallecido una educadora social. Sí. Nuestro más sentido pésame. Sí, es necesario también crear una ley específica para ellos. Exacto. Para ellos. Exacto, necesitamos ya. Sí. Y esto ha sido todas las noticias de la semana, también el crimen de Belle. Nos vemos, por lo tanto, en 2 semanas en Caso a Juicio. Hasta pronto, lidreses. Os esperamos.